Y ustedes me pueden leer el título. ¿Cómo es el título del sermón hoy? No estamos refiriendo a una marca de perfumes que han sacado. Ustedes saben que la gente, el comercio, hace todo esto. No nos referimos a ninguna marca de perfume. Nos referimos al perfume de la reina Esther. ¿Correcto? Entonces, el perfume de Esther. Aleluya. Vamos a ver esto. Es tremendo lo que vamos a ver ahora. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 2 del libro de Esther. Y voy a dar lectura capítulo 2 del libro de Esther. Toda la primera parte de este libro, o sea, de este capítulo, perdón, para poder poner en contexto bien. Los primeros 18 versos de este capítulo 2, bajo el título Asuero busca una nueva reina, o el rey está buscando una nueva reina. En la TLA, traducción del lenguaje actual, más tarde, cuando el rey Asuero se le pasó el enojo, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de todo lo que había ordenado contra ella. Entonces los consejeros le dijeron al rey: Su Majestad debe nombrar asistentes en todas las provincias del país para que busquen jóvenes, le bajamos un poquito a este micrófono, jóvenes hermosas y solteras. Esas jóvenes deberán ser llevadas a la casa de las mujeres en su palacio. Allí estarán bajo los cuidados de Hegai, su nombre de confianza a cargo de las mujeres, para que les dé un tratamiento de belleza. Entonces su majestad elegirá a la joven que más le guste, la nombrará reina en lugar de Vasti. Esto agradó al rey y así lo hizo. En Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo, hijo de Jair, nieto de Simí y bisnieto de Quis. Era uno de los prisioneros que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto con el rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther, porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija propia. Esta era muy hermosa y elegante. Cuando se conoció la orden dada por el rey, muchas jóvenes fueron llevadas al palacio y quedaron al cuidado de Hegai. Entre ellas estaba Esther. Hegai se fijó en ella y le agradó tanto que enseguida ordenó que se le dieran cremas de belleza y comida especial. También le ordenó a 7 de las mujeres, muchachas del palacio, que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones en la casa de las mujeres. Esther no decía de qué pueblo ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie. Todos los días Mardoqueo iba y venía por el patio de la casa de las mujeres para ver si Esther estaba bien y cómo la trataban. Verso 12. Las jóvenes debían presentarse por turnos ante el rey,
pero antes de hacerlo se debían someter a un tratamiento de belleza durante 6 meses, durante 12 meses, pues esa era la costumbre. Los primeros 6 meses debían untarse aceite de mirra en sus cuerpos. ¿Qué debían untarse? A ver si estamos atentos. ¿Aceite de qué? Aceite de mirra. Y el resto del tiempo perfumes, ponerse perfumes y cremas. Verso 13. A cada joven que se presentaba ante el rey en el palacio se le permitía vestir la ropa y las joyas que ella escogiera en la casa de las mujeres. Cada joven se iba al palacio al atardecer y a la mañana siguiente retiraba otras secciones, se retiraba a otras secciones de la casa de las mujeres, la cual estaba a cargo de Saasgaz, otro hombre de confianza del rey. Solo volvía a presentarse ante el rey si él lo deseaba y la mandaba llamar por su nombre. Versos 15 y 16. El padre de Esther se llamaba Abihail y fue tío de Mardoqueo. Este se había ganado el aprecio de todos en el palacio, y cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, fue vestida con la ropa que Hegai le aconsejó ponerse. Era el mes de Tebat, el séptimo del año del reinado de Asuero. Al rey Asuero le gustó Esther más que todas las otras jóvenes, y la trató mejor que a todas sus mujeres. Así que le colocó la corona sobre su cabeza y la nombró reina en lugar de Vasti. Después el rey hizo una gran fiesta para Esther. ¿Para quién hizo la fiesta? La hizo para Esther. A esa fiesta invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino. También rebajó los impuestos y repartió excelentes regalos dignos de un rey. Amén. Hasta ahí la lectura. Que el Señor nos hable esta mañana. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, esta mañana yo le estaba diciendo a los de ECOM que hoy, al hablar de perfumes, hay que hablar de botánica. ¿Que es de dónde viene? De las plantas vienen los perfumes. Entonces, se mencionan aquí algunos árboles, en la Biblia se mencionan unos árboles, varios árboles, y son muy importantes. Varias especies de árboles y de plantas se mencionan en Éxodo, por ejemplo, 30:22 en adelante, cuando el Señor ordenó preparar todo lo que serían las especies aromáticas con las que se haría el perfume de la unción para ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Se mencionan varias especies y también un arbusto llamado el sándalo. Se menciona allí. El sándalo. A ver si nos proyectan primero el sándalo, por favor. Porque están en la mirra. Bueno, Decom no nos ha oído. Ya. Entonces dejemos ese entonces por ahora. Ya está el sándalo en Salta. A ver, entonces ya lo tenemos. Ya estamos en botánica, por favor. Ya está en modo botánica. Ahí tenemos el sándalo. Era uno de los árboles centrales, principales, con los que elaboraron los perfumes de la unción
para ungir a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Ahí tenemos el sándalo, de un perfume, o se extraían de tanto de su flor como de su tallo, un perfume exquisito, una fragancia especial procedía del sándalo. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El sándalo. Bien, ahora sí regresamos donde estábamos. Veamos la mirra. 6 meses, note que las mujeres para presentarse en esta jovencita, para presentarse delante del rey, pasaron 12 meses, un año. Pero de los 6 meses, los primeros 6 meses tenían que someterse a un tratamiento especial con una esencia, un perfume que se extraía de la mirra. El árbol de mirra es ese, ahí está, era un árbol. De ese árbol se extraía una esencia especial, el árbol de la mirra. Su importancia, su trascendencia para la época, pues 6 meses, los primeros 6 meses, tenía que someterse a un tratamiento con la resina extraída del árbol de mirra. ¿Qué tal le parece? Este árbol era cortado, se le hacía una incisión y en la noche él iba desangrándose, por decirlo así, iba derramando su sangre, que es su resina, y por la mañana se retiraba en el recipiente que se había escogido para recibir ahí la resina, y con esta sangre de este árbol se preparaba una fragancia especial que servía ¿para qué? En esos 6 meses, para borrar en gran parte el pH de la persona, es decir, su propio olor. Cada persona tiene su propia fragancia, su propio olor natural, huele a él por el pH de su piel, por el pH de las diversas áreas de su cuerpo, huele a él. Pero en esos 6 meses, ese olor a él o a ella tenía que desaparecer. Y el único olor que tenía que tener después de 6 meses era el olor de la sangre o de la resina de la mirra. ¿Qué tal le parece? Alabanzas a Dios. Su pH desaparecía. En 6 meses no huele a lo que olía ella. Huele a lo que huele la sangre de la mirra. Después de esos 6 meses, es decir, los últimos 6 meses, era sometida a un tratamiento incluyendo unas cremas hechas con otras especies también, de las que elaboraban los perfumes más finos. Entre esos perfumes, ustedes recuerdan que una mujer en la Biblia ungió a Jesús con un perfume muy fino. ¿Cómo se llamaba ese perfume? No, el alabastro era el estuche. Alabastro es el estuche, un estuche de piedra se llamaba alabastro, un estuche, un empaque de piedra, como hoy lo hacen de vidrio, de otros materiales. En ese entonces el alabastro era el envase, por dentro iba el perfume que se llamaba perfume de nardo. Veamos el nardo, por favor. ¿De dónde extraían el nardo? Ahí está la planta. El nardo, por favor. He ahí el nardo. Para muchas personas esto es conocido. En Europa hay bastante de esto en los jardines y en los parques. Y aún hasta aquí en Colombia en algunos parques he visto esta planta. Ese es el nardo. De esta planta extraían uno de los perfumes de más alto costo, tanto en los tiempos de Esther
como en los días de Jesús. ¿Recuerdan que el perfume de aquella mujer, que derramó aquella mujer, o tanto María, la hermana de Lázaro, o la otra mujer en Galilea, que lo derramó a sus pies, era de tan alto costo que podía costar en ese entonces un pequeño frasquito, podía costar un año de trabajo, 300 denarios. Y se extraía de esa planta que ustedes ven ahí, el nardo. Entonces, esto es para ubicarlo, porque a veces leemos y no sabemos lo que leemos. Estamos leyendo la Biblia y nardo y pasamos. O, sí, del alabastro. Entonces nos imaginamos que el alabastro era el perfume y resulta que el alabastro apenas era el envase para el perfume. Entonces, es bueno leer la Biblia y saber lo que leemos. Entonces, ubicados ya, saben la mirra, saben el sándalo y saben el nardo. Correcto, creo que esas tres en botánica les había pasado, ¿cierto? Bueno. Ahora sí nos vamos al asunto. Ya con esta información nos vamos al asunto. La mirra, comenzaremos por la mirra. La mirra, ese árbol grande que vimos ahora, en el sureste de Asia, en algunos lugares de África, este árbol, nos falta un árbol, por favor, nos falta un árbol, y es el mirto, el mirto. Ahí tenemos por lo menos las flores. No es un arbusto no muy grande, pero da esta flor. Esta flor se abre en forma de estrella. ¿Cuál es el nombre original de Esther? ¿Me recuerdan? Se llamaba Adasa. Eso es, para los hebreos, ella era Adasa. Pero como ahora tendría que tener no su nombre original, sino el nombre que tenía que estar en la lengua en la lengua árabe, que es el país donde están, ¿correcto? En árabe. Entonces ella en árabe no se va a llamar Adasa, que quiere decir mirto. Esa es la flor del mirto. Correcto. En aquella región de Persia no se llamaba Adasa o mirto, sino que esa planta se llamaba Esther, porque la flor abre en forma de estrella. La flor abre en forma de estrella y Esther es estrella. Pero también una de las diosas principales de los babilonios y de los medopersas era la famosa diosa del amor, conocida como Istar o estrella, para describir que era la estrella más hermosa del cielo, aún en las noches más oscuras. La estrella que más alumbraba en el espacio, en el cielo, era Istar, o sea, la estrella. Y una mujer, la madre de Nimrod, conocida como la diosa del amor, se había dado ese nombre, desde luego por vanidad. Entonces, Esther, la estrella más hermosa del cielo, la de más luz en las noches más oscuras. Ese es el nombre que le aconsejó Mardoqueo que se diera, o con ese se identificara en el palacio real cuando llegara allí. ¿Qué pasó? Es decir, ¿de dónde viene todo esto? Al leer el capítulo 1, les pongo en contexto, ustedes leen el capítulo 1, y el capítulo 1 ocurre, ¿qué fue el origen de todo esto? El rey Jerjes I, o conocido también como Asuero,
Este rey fue el rey que alcanzó el más grande dominio territorial de todos los emperadores de su tiempo, incluso por encima de Nabucodonosor. Cuando uno se lee los capítulos 1 y 2 de Daniel, encontrará que Nabucodonosor reinaba sobre 120 provincias, por eso nombró 125 sátrapas, 125 reinos. Fue el reino de Babilonia. El reino de Artajerjes I era de 127 reinos, es decir, 2 reinos más, es decir, 2 países más que el imperio de Nabucodonosor. Por lo tanto, era un imperio inmensamente grande que se extendía desde la India hasta Etiopía, allá en el lejano continente asiático, y se extendía hasta el centro de África, hasta Etiopía. Era el imperio que cubría el reino de Jerjes I, o también conocido como Rey Asuero. Él se daba el título de ser el rey más grande, el gran Jerjes o el gran Asuero, porque reinaba sobre una extensión de tierra mucho mayor que todos los anteriores a él. Ahora, en el tercer año de su reinado, él quiso lucirse, invitó todos los reinos, todos los reyes vasallos, porque cada país que él había conquistado o que estaba conquistado bajo su reino, seguían teniendo reyes, pero eran reyes vasallos, es decir, ellos gobernaban, pero bajo la autoridad del emperador. Entonces, reunió los 127 reyes con sus familias reales, con sus con los generales principales y todas las autoridades principales del ejército de estos países, con todos los príncipes y gobernadores de todo ese imperio. Eso tendría que ser miles y miles de personas las que reunió, y las reunió en lo que para ese entonces era la ciudad capital, que era la ciudad de Susa, ubicada en la parte alta de lo que hoy es Irak. Allá en la cordillera alta se forma, a pesar de ser la cordillera, se forma un valle enorme. Ese valle está surcado además por un hermoso río que lo atravesaba la ciudad de Susa, allá en la parte alta, y en ese lugar Jerjes había construido un enorme jardín. Imagínense, con sillas para recostarse a recibir el sol, y las sillas eran nada más de oro. El jardín tenía una especie de coliseo, pero un coliseo de lujo, cuyas columnas eran de mármol, de plata y de oro. Era un esplendor. Ahí está el capítulo 1, lo describe cómo era eso. De tal manera de que era un jardín enorme de grande, hermosísimo, aparte del palacio real. Eso era solo el jardín. En ese jardín organizó la fiesta para todos estos 127 países, sus principales autoridades, sus reyes, sus reinas, sus príncipes, sus ejércitos principales, en fin. A todo el mundo reunió allí y les hizo una fiestica que duró poquito. ¿Sabéis cuánto duró la fiesta? Comiendo y bebiendo la mejor comida y los mejores vinos. 180 días, es decir, una fiesta que duró 6 meses. ¿Qué tal le parece? Media fiestica que duró, tenía buena platica. Duró 6 meses la fiesta para alimentar a todo ese poco de miles, dándole las mejores comidas, dándole los mejores vinos, concediéndole lo mejor, las mejores orquestas, con todo lo mejor. Ahí 6 meses, 180 días. Pero como si eso no bastara, cuando terminaron los 180 días de fiesta, el rey todavía siguió con ganas de fiesta y dijo: ¿sabe qué?
Esta fiesta fue en el jardín. Ahora acompáñenme que los próximos 7 días vamos a estar de fiesta, pero en el palacio real, ya no en el jardín, sino en el palacio. El esplendor, pues si el esplendor en el jardín fue tal, ¿qué sería en el palacio? Con todos sus invitados se fue a palacio, y allí el hombre se subió de copas tomando vino. El hombre se le subió el vino a la cabeza. Y cuando tiene, pero hay que anotar, Vasti la reina, cuando él llama a todos para que se hagan los últimos 7 días de fiestas en el palacio, ella se fue a un palacio alterno que era como la casa real, es decir, la casa privada del rey, pero también era un palacio, no el palacio público, sino el palacio privado, la casa privada del rey, que también era un palacio. Y Vasti invitó a todas las mujeres del reino y se fue, y también hizo 7 días de fiesta, ordenó 7 días de fiesta y de banquete en el palacio privado del rey, de la familia real. Entre tanto que el rey atendía a sus invitados en el palacio público. Resulta que cuando el rey se le subieron las copas, le dio ganas de exhibir a su mujer, de traer a su mujer Vasti, la reina, que era hermosa, para presentarla delante de todos sus príncipes invitados y reyes, en fin, realezas en general del mundo de aquel entonces. Pero ¿sabéis qué pasó? Vasti le enviaron 7 hombres que eran de confianza del rey, 7 eunucos, que eran los hombres de confianza del rey, o uno del grupo de 7 de más confianza, que la mandaran, la llamaran, y ella no quiso venir. Dejó al rey avergonzado delante de todas de esos reyes, autoridades y príncipes de su reino. Él quedó en vergüenza. Entonces llamó a sus 7 consejeros principales, eso va por 7. Habían 7 consejeros principales que se sentaban delante del rey todos los días, es decir, eran las personas que le decían qué hacer y qué no hacer, que conocían perfectamente las leyes del reino y le ordenaban para no hacer nada que estuviera por fuera de la ley. Entonces les preguntó a ellos, y el que presidía esta corte, por decirlo así, le hizo este comentario: mire, rey, la reina Vasti no solamente ha faltado al respeto o ha pecado contra usted. Con este desacato, la reina Vasti ha pecado contra todo el reino, contra todo el imperio. Ha sembrado un muy mal precedente, que la reina Esther no haya obedecido a su marido. Le envía un mensaje a todas las mujeres del reino que tampoco obedezcan a sus maridos. Eso le está diciendo el sabio. Sí, es lo que le está diciendo el sabio. Está mandando ese mensaje a todas las mujeres que no se sujeten a su marido. De tal manera que si Vasti usted la deja quietecita, mire el mensaje tan equivocado que está mandando a todo el reino. Entonces, ¿qué recomienda? Y el sabio le recomendó: Su Majestad, ¿sabe qué tiene que hacer? Destituya a Vasti como reina, y que se envíen funcionarios por todo el imperio, desde África, Centroáfrica, hasta la India, que vayan por todos los 127 países y vayan casa a casa y miren de las doncellas, de las señoritas, de las jovencitas, las más hermosas que encuentren, para que de entre todas ellas el rey elija una nueva reina. Eso fue lo que se dio. De tal manera de que los funcionarios del rey fueron casa a casa por todo el imperio, por 127 países de ese entonces, buscando las jovencitas más hermosas. Y en esa búsqueda, pues pasaron por la casa de Mardoqueo.
Y Mardoqueo tenía una jovencita que él había adoptado como su hija. Era su prima, es decir, era hija de un tío de él, que él y su esposa habían muerto, y esta jovencita había quedado sin papá y sin mamá y sin más hermanos, había quedado sola, y Mardoqueo la adoptó, aunque era su prima, la adoptó como su hija. Mardoqueo ya era un hombre mayor y la adoptó como su hija. Amén. De tal manera que se dedicó con toda responsabilidad a cuidar de ella. Mardoqueo tenía un trabajo en el palacio real y era servir de escucha. En aquel entonces se daban muchas intrigas políticas, como se dan hoy también, mucha inconformidad con el rey o con las autoridades, y se levantaban grupos violentos que quisieran atentar contra el rey. Por lo tanto, no solamente habían guardias en el palacio que servían, es decir, hombres armados, generalmente usaban personas bien acuerpadas, entrenadas para la lucha cuerpo a cuerpo y el manejo de las armas del entonces, sino que aparte de esta guardia poderosa de hombres bien formados para eso, tenían un grupo de escuchas que siempre estaban por ahí sentados. Es decir, eran como agentes secretos, ¿no? Algo así. Pertenecían a la inteligencia por ahí. Sí, trabajaban como en la inteligencia. No se mostraban, no tenían armas como un soldado, no tenían el uniforme de guardia real, no, eran unos escuchas, estaban por ahí sentados. Y ellos escuchaban lo que unos decían y lo que otros decían, que pasaban por ahí por la puerta de ese palacio o se acercaban a la puerta de ese palacio. Ellos escuchaban lo que pasaba. Eran los escuchas, y a ese grupo de escuchas pertenecía Mardoqueo. Por eso saben lo que escuchó. Entre esas cosas que escuchó Mardoqueo por ahí, escuchó un día a dos altos funcionarios del rey que hacían parte de la guardia real, pero del más alto rango. Los escuchó decir de un plan para envenenar al rey. Entre las escuchas que él escuchó, por ahí haciéndose, como dice la gente popularmente, el de la oreja. ¿Cómo? ¿La oreja qué? Sorda o no sé. ¿Ah? Mocha es que dicen. Bueno, como que oye y como que no oye, pero ahí haciéndose el que no oía, escuchó que había un plan para envenenar al rey. Y él inmediato se lo comunicó a Esther. Se lo hizo saber a Esther: mire, ahí está el plan. Y Esther se lo comunicó al rey y pudieron frenar a tiempo ese atentado que se iba a hacer contra el rey. Entonces ese era el trabajo de Mardoqueo, aparte de tener bajo la responsabilidad de cuidar a esta jovencita. Pero resulta que esta jovencita, los funcionarios del rey pasaron por su casa y se la llevaron. Pero él, antes de que se la llevaran, le dio instrucciones. Y ella, muy disciplinada, al pie de la letra, obedecía todo lo que su padre adoptivo le dijo que hiciera. Correcto, que se comportaba, le dijo: compórtese así, compórtese allá, y ella estuvo fiel a todas esas recomendaciones que su papá adoptivo le había hecho, de cuidar de todo detalle. No hable sino lo preciso, no haga sino lo indicado en esta circunstancia y en la otra. Usted no haga más de ahí, ni más acá, ni más allá. Y ella fielmente obedeció todo lo que su papá adoptivo le dijo que hiciera. Obediente. La obediencia es fundamental delante de Dios. Delante de Dios la obediencia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto que dice que vale la obediencia delante de Dios?
vale más que todos los sacrificios y los holocaustos, según Primera de Samuel capítulo 15. El obedecer vale más que los muchos sacrificios. Y ella lo sabía a perfección y lo obedeció. Pero aquí viene el asunto. Ya ustedes saben el resto. Y si no le hacen el libro de Esther no es un gran libro, muy cortico, usted se lo puede leer fácil en casa. Pero es uno de los libros más apasionantes por lo que hay en torno, por todo el entorno que se daba esto. No hay muchos libros en la Biblia con nombre de mujer. Diríamos que en la Biblia normal hay 2. Y en las traducciones con los apócrifos hay 3. ¿Cuáles son los 3 libros con nombre de mujer en la Biblia? A ver, alguno que lea la Biblia que me diga. Esther y Ruth, ¿y cuál es la otra? No, libros con nombre de mujer. El otro libro está en uno de los libros apócrifos que viene en la Biblia católica y se llama Judí o Judy. Judí o Judy, correcto. Esther, Ruth y Judí, correcto. Son los 3 libros bíblicos con nombre de mujer. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos al asunto. Esta jovencita es llevada a donde llevaron todas las otras niñas, en ese palacio, en esa casa conocida como la Casa de las Mujeres, que era un gran castillo. Allá habían personas entrenadas para preparar a estas niñas en todo, para seguir un protocolo estricto. Cómo hablar, cómo caminar. Es decir, las preparaban para ser reinas. Era una escuela de reinas. La preparaban en el glamour en general. Era una preparatoria al más alto nivel, con asesores de imagen, con todo lo que quiera. Había ahí, incluso con dietistas, qué debían comer y qué no debían comer. Todo eso estaba ahí. Sí, todo eso estaba. ¿Qué debían comer y qué no comer para conservar una excelente salud y una excelente imagen? Todo eso estaba en la preparatoria que les hacían. Pero esta preparatoria consistía en borrarles todo lo que eran ellas y hasta el olor que ellas tenían. Había que borrarlo. Es decir, su pH con el que dije ahora. Y para eso usaban la mirra. La sangre de la mirra era aplicado rigurosamente todos los días durante 6 meses. Esa sangre de la mirra borraría todo lo que había sido su pasado. Ya no olerían a lo que olían antes. Hacía un efecto especial el tratamiento con esta resina, que realmente eran otras. Después de 6 meses era otra persona. Amén. Y con el comportamiento, con las normas de comportamiento que les enseñaban, era otra. Ni hablaban como antes, ni vivían como antes, ni vestían como antes, ni olían a lo que olían antes, sino que después de 6 meses era otra persona completamente. Después de ese proceso con la sangre, eran otras. ¿A qué les suena eso? En la Biblia Jesús es comparado con un árbol. Vimos que la mirra es un árbol y era cortado.
su resina, que es la sangre, con esa sangre del árbol es que hacían toda esa purificación para que esas jovencitas en 6 meses ya no fueran lo que eran, sino que fueran otra persona completamente, después de haber sido tratadas adecuadamente con la sangre de la mirra. ¿De qué nos habla eso? ¿De qué nos habla eso? ¿Cuál es el mensaje que hay aquí? ¿Ah? Isaías 53, entre otras cosas, compara a Jesús con un árbol. De la tierra de los vivientes fue cortado. También nos dice que fue herido por nuestras rebeliones. El árbol de mirra era herido para extraerle su resina o su sangre. Jesús, nuestro gran árbol, fue herido. ¿Y fue herido por qué? Por nuestras rebeliones. La mirra o la resina era machacada con otras especies, era machacada, era molida. Jesús fue molido por nuestras rebeliones. ¿Qué tal le parece? Molido fue por nuestras rebeliones. El pecado de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se sobreentiende también hoy que una persona que recibe el estricto proceso de ser lavado con la sangre de Jesucristo, en poco tiempo tiene que ser otro o otra persona. No se acepta que una persona que ha pasado bajo la sangre, que está siendo tratada por la sangre de Jesucristo, y después de unos días o meses siga siendo el mismo, eso no tiene justificación. Si una persona realmente está siendo tratada con la sangre de Jesucristo, en poco tiempo tiene que hablar distinto, tiene que vivir distinto, tiene que vestir distinto, tiene que ser otra persona, una nueva criatura, tiene que ser después de ser lavada con la sangre de Jesús. Si sigue siendo el mismo, va nacido la sangre de Jesucristo en su vida, y en vano murió Cristo por esa persona. Aleluya, aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Usted tiene una alabanza mejor para el Señor? Aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos hemos sido tratados con esa sangre del árbol que fue cortado un día en el Calvario, que fue herido por usted y por mí? Aleluya. Alabanzas a Dios. Ese es el primer proceso, lavado. A partir de ese proceso, ya la persona no podía oler a ella, a lo que olía. Cuando una persona ha sido tratada y lavada con la sangre de Jesucristo, ya no puede oler a lo que olía antes. Tiene que tener la fragancia y el olor de Jesucristo. Y si no huele a Jesucristo, no ha pasado nada en su vida. Pablo escribió que somos olor de vida para vida, que necesitamos oler a Cristo, que tenemos que tener el olor, la aroma de Jesucristo. Aleluya. Alabanzas a Dios. El asunto es bien serio aquí, pero tiene un mensaje tremendo a nuestra vida. Aleluya. Si una persona después de ese proceso sigue oliendo a lo que olía antes,
en vano ha sido el sacrificio de Cristo en su vida. Aleluya. Pero no podemos tomar el sacrificio de Cristo ni su sangre en vano. Su sangre es gloriosa, es sublime. Fue derramada y vertida por el Espíritu Eterno, ofrecida por el Espíritu Eterno para la bendición, la limpieza y la purificación suya y la mía. ¿Cuántos valoramos la sangre de Jesús? Aleluya. Los otros 6 meses era tratada con los más finos perfumes, cremas elaboradas con los ingredientes de mayor valor que habían en el mundo del entonces. En muchos de esos casos eran perfumes o esencias extraídas de otros árboles. Pues de ahí viene la palabra perfume. Per, que es esparcir en latín, y que es humo. Cuando ponían fuego a un pedazo de madera de esta olorosa, ya fuera del sándalo o de otros, se esparcía el humo y producía toda una fragancia exquisita por todas partes. De ahí viene la palabra perfume. Per, esparcir, y humo, es decir, esparcir humo, pero de esta madera, de una refinada y muy alta fragancia. Aquí vamos al asunto. Los 6 meses tenía que prepararse con esto. Perfumes especiales, aromas exquisitas. Esto ya, ese aroma era una unción especial que era preparada con aceite de olivas, con otras cantidades de especies. Se preparaba esto y eso simboliza la unción del Espíritu Santo. Es ahí el proceso. Primero limpieza con la sangre y después ser impregnado, cubierto con la unción del Espíritu Santo del cielo. Aleluya. De tal manera que esa persona que ha sido purificada y lavada con la sangre de Jesucristo y después ungida con la unción del Espíritu Santo, pueda con toda confianza presentarse delante del Rey y no ser rechazado. Aleluya. Alabanzas a Dios. Aquí hay otra metáfora especial. Agai, que era el que preparaba a las mujeres y les decía, les recomendaba qué debían ponerse, cómo debían vestirse. En esa casa de las mujeres había de todas las cosas más estrafalarias, alhajas, los accesorios más estrafalarios había. Si querían poner narigueras en las orejas, lo que quieren, los brazos, lo que quiera, lo que quisiera ponerse. Con las más finas piedras, el oro más fino, lo que quiera, las alhajas más costosas las podía poner para ir a presentarse delante del rey. Las muchachas iban. Iba la una, solamente pasaba una noche y la mandaban a otra casa. El rey pasaba por su casa, por su mansión del rey, y el rey la devolvía. Pasaba la otra y el rey la devolvía. Pasaba la otra y su gloria duraba una noche. Y la otra, su gloria duraba una noche. Pero llegó una jovencita y Agai le dijo: ¿sabe qué? Es tal tu hermosura
que no necesitas accesorios costosos. ¿Sabe qué? Ponte casi nada de accesorios. Tu belleza sobresale. Que no sobresalgan tus aretas, que no sobresalga tu pintura, que no sobresalga tu vestido estrafalario, que sobresalga tu propia belleza, lo que eres tú, lo que eres tú. Que el rey vea lo que eres tú, no lo que llevas puesto, sino lo que eres tú. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Esa fue la recomendación de aquel hombre delante del cual Dios le había dado gracia a ella desde el principio. El hombre, cuando la vio, supo que ella superaba al resto. Por eso le asignó la habitación más especial. Le asignó 7 jovencitas para que la atendieran de día y de noche, porque ella superaba con su sola presencia. Aleluya. Desde que llegó una campesinita, hija de unos esclavos traídos hacía tiempo de Israel, y llegó esa jovencita allí con sus humildes vestidos de huérfana. Llegó donde estaban todas esas princesas que habían venido de todos esos países, pero ella, sin tener nada atractivo ni nada de valor, sobresalió por encima de todas. Agai la ve y dice: esta es más linda que todas. Seguro el rey se va a fijar en esta, por lo tanto hay que ponerle los cuidados más grandes a esta. Aleluya. Aleluya. Agai en su mente dice: seguro esta va a ser la reina escogida. Las otras simplemente serán concubinas de un rato, pero esta es la reina con la que el rey se quedará por el resto de la vida. Aleluya. Alabanzas a Dios. Su vida cristiana no puede ser una vida cristiana para que dure un ratico, o unos días, o unos meses delante del rey. Hemos sido llamados para que al llegar a la presencia del rey nos quedemos en la presencia del rey por toda la eternidad. Aleluya. Algunos han tomado su vida cristiana tan liviana que simplemente para que dure unos días, o dure unos meses, o dure unos cuantos años, y después, como una concubina olvidada, se fue al olvido. El Señor nos llamó para echarnos al olvido. El día que el Señor fijó los ojos en ti y en mí, nos llamó para quedarnos con Él por el resto de la vida y por toda la eternidad. Aleluya. Tú no eres escogido por el Señor para estar un rato en su presencia, para estar unos días, o para estar unos meses, o unos años. Y si usted cree que usted solamente fue escogido para estar unos días, está aquí perdiendo el tiempo. Claro. Si usted vino a quedar solamente por estar algún tiempo aquí y no para quedarse con Cristo por toda la eternidad, usted está en el lugar equivocado. Aleluya. Porque los que estamos aquí tenemos que tener conciencia de que vinimos aquí no por un rato. No somos la concubina de una noche, no somos la concubina de un rato. Aleluya, hacemos parte de la esposa de la reina escogida para permanecer delante del rey por toda la eternidad. Aleluya. Brevemente, usted se quisiera poner de pie 30 segundos y darle un aplauso bien fuerte. 30 segundos de aplauso al rey.
Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre, Jesús. Gloria a su nombre, Jesús. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Siéntese un poquitico, yo hago la conclusión, por favor, me regalan este momentico, yo hago la conclusión del asunto. Aleluya. Otro día volveré sobre Esther, hay mucho que decir, pero en su simbolismo. Por eso dije que es uno de los libros más apasionantes para leer. Algunos se ponen a leer la Biblia y lo ojean de Génesis hasta Apocalipsis y no encuentran qué leer. Hola, si supieran la hermosura que se esconde detrás de cada página, de cada libro. Si supieran la belleza que hay en el fondo de todo esto. Aleluya. Yo me pongo a leer y me quedo extasiado con cada capítulo. Y aunque lo he leído tantas veces, cada que leo un capítulo es como si lo estuviera leyendo por primera vez. Aleluya. 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 Esther, cuando llegó, cuando le dijeron es tu turno ir al palacio, dice hasta el mes, era el 10, el mes 10 del año séptimo del reinado de Jerjes I o de Asuero. Y se fue, ella no fue pensando en ser una más. En su mente no estaba esa idea. Ella fue pensando que sería y creyendo que sería la escogida del rey. Aleluya. Eso lo llevaba en el corazón. Era una mujer de fe y sabía eso, creía eso. Y cuando llegó delante del rey más poderoso del mundo de su entonces, caminando por los enlosados más hermosos y pabellones más lujosos de esa mansión, ella va segura que ella es la elegida. Cuando el rey la vio, solo con verla, no vio sus alhajas, no vio su pintura, no vio sus accesorios, la vio a ella. Y con solo verla, la amó con toda su alma, más que a todas las demás. Con solo verla quedó impresionado de su belleza. Su alma se apegó a ella, que de inmediato no hubo que hacer mucha ceremonia. La fiesta la hizo después. La fiesta la hizo después. Organizó 3 días de fiesta por la reina Esther. Pero él, de una que la vio, le echó mano a la corona, la que antes había lucido la reina Basti, que la identificaba como la reina por sobre todas. De una vez le echó mano a esa corona y se la puso a esa jovencita que acaba de llegar. Aleluya. Esa corona estaba preparada para ella en palacio. Ninguna otra la lució, a excepción de la que había sido descalificada. Estaba guardada para ella. En Basti
¿Cabe la anotación de Apocalipsis? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vasti perdió su corona, otra la tomó. Otra tomó la corona de Vasti, que fue Esther. Pero para Esther estaba preparada esa corona. La corona de la vida está preparada también para todos los que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La corona de justicia, dijo Pablo, la cual me dará el Señor justo pues en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Iglesia del Señor, usted hace parte no de una religión, no de un grupo religioso. Usted hace parte de la reina escogida, de la que el rey ha escogido, de la única que llegó hasta el corazón del rey. Aleluya. Se metió tanto en el corazón del rey que un día, por amor de su pueblo, para que su pueblo no fuera exterminado, de eso hablaré otro día, hizo una cosa que no se podía hacer en el protocolo y en las normas y en las leyes persas. No se podía hacer eso. Una persona, incluyendo la reina, solamente se podía presentar delante del rey el día que el rey le mandara llamar. Si no había esa invitación, no se podía presentar. Porque, ¿sabéis con qué se encontraba? Con la espada, le cortaban la cabeza si se aparecía sin ser invitado o sin que el rey le hubiera dado la orden de presentarse. Y un día, cuando se dio cuenta que su pueblo, mediante una ley injusta, tramada de manera alevosa, traicionera por Amán, para exterminar a su pueblo, los judíos, en todo el reino, esta mujer se jugó la vida. Tenía que presentarse al rey, no había sido invitada. Y sabía que eso se castigaba con la pena de muerte. La persona que hacía eso se le cortaba la cabeza, hombre o mujer. Entonces ella arriesgó la vida por su pueblo. Amaba a su pueblo por encima de su propia vida. Fue capaz de arriesgar, de exponer su vida por amor de su pueblo. El verdadero Hijo de Dios ama a sus hermanos con un amor tan grande que si le toca un día sufrir por ellos, está dispuesto a hacerlo. Aleluya. ¿Cuántos amamos el pueblo del Señor, que es su iglesia? ¿Cuántos oramos por ella, por su pueblo? ¿Y cuántos trabajamos por su pueblo, por el bien de su pueblo? Porque amamos ese pueblo del Señor. Ella le dijo a Mardoqueo: si perezco, que perezca. Estoy lista. Si por ayudar o por buscar salvar a mi pueblo me toca morir, estoy lista a morir por mi pueblo. Y se presentó delante del rey. Y cuando todos esperaban que el rey extendería la espada para cortarle la cabeza, le extendió el bastón de bienvenida. Aleluya. Hermanos, amigos, definitivamente usted y yo somos los más grandes bienaventurados que pisamos esta tierra. Pertenecemos a la escogida, a la elegida por el Rey. Tenemos la sangre de Jesús con la que hemos sido limpios. Tenemos el perfume de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos el privilegio de hacer parte de la que el Rey ha elegido. No por un rato, sino por toda la eternidad. Aleluya. ¿No se siente feliz
gozoso de pertenecer a tan grande y valiosísimo pueblo. A ver, ¿cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a este pueblo tan grande, tan especial? Aleluya. Ahora sí estén de pie y vamos a darle gracias al Señor. Todos los que estamos agradecidos de pertenecer a tan hermoso pueblo, vamos a agradecerlo. A ver, levante la mano los que estamos agradecidos. ¿Usted sabe lo que significa pertenecer a la reina escogida? Aleluya. Las concubinas pasaron y el rey se olvidó de ellas, pero su reina nunca lo olvidó. Quedó clavada en su corazón por el resto de la vida. Nunca hubo nadie tan especial para el rey como la reina Esther. Aleluya. Nunca habrá en todo el universo, en toda su historia del mundo, una iglesia que siquiera se pueda parecer a esta. Esta es la especial. No nos presentamos delante del rey con accesorios estrafalarios, ni siquiera con oraciones rimbombantes hechas con palabras escogidas. Nos presentamos delante del Señor con una alabanza sencilla, pero que sale del corazón. Aleluya. Nos presentamos tal como somos delante de Él, no impostando nada, ni aparentando nada. Tal como somos, llegamos delante del Rey. Aleluya. Cuánto quisiéramos decirle: Señor, tal como soy, estoy aquí. Tal como soy, tal como soy. No vengo impostando nada, no vengo para impresionarte con nada. Vengo tal como soy. Aleluya. ¿Alguno agradecido con el Señor esta mañana? A ver, yo esas manos arriba de los agradecidos con el Señor. ¿Cuántos de los amigos que todavía no son bautizados también están agradecidos con el Señor de que el Señor los haya traído aquí? A ver, levante su mano los agradecidos de los amigos, de los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. Por un momento solo los que no son bautizados en el nombre de Jesús, levante su mano. Donde estén, levante su mano. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal si nos unimos aquí y hacemos una oración con ustedes? A ver, los que todavía no son bautizados, vengan por un momento y hacemos esa oración a su favor. El Señor les bendiga. Vengan, por favor. Acérquense, los que están en palco, vengan. Bajen, que los esperamos. Y vamos a hacer esa oración a su favor. Venga donde quiera estén, venga. Si hay alguien que ha estado apartado, que está apartado y hoy quiere reconciliarse con el Señor, volver otra vez a ser parte de la amada, de la escogida. Vuelva otra vez hoy al Señor de todo corazón. Es su momento, es su hora. El Señor le ha regalado el privilegio de estar aquí. No lo desprecie, por favor. No fue una casualidad de que usted estuviera hoy aquí. Ha sido misericordia de Dios. Ha sido gracia de Dios para contigo. La muerte te habría podido sorprender antes de este día. El enemigo te hubiera podido arrastrar quién sabe a dónde, a qué caverna que nunca pudieras volver a tener acceso ni oportunidad de un culto. Sin embargo, Dios te ha traído aquí. Aleluya. Gracias al Señor. De ahí que si hay alguien también a reconciliarse con el Señor, hágalo ahora. Acérquese
y vamos a invocar ese nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos hay agradecidos allí también de los hermanos? A ver, levante su mano los que están agradecidos. A ver, dígale algo, usted que está agradecido con el Señor, este momento no lo deje pasar, dígale algo. Aleluya. No había en nosotros ninguna apariencia especial, y sin embargo Él nos escogió a nosotros. Invoquemos el nombre de Jesús. Soberano Señor, invocamos tu glorioso nombre en esta hora a favor de cada una de estas personas, de estos amigos que han venido, Señor, de todo corazón este día a tus pies. Te ruego, Señor, que hagas una obra maravillosa, especial en su corazón. Que trates con ellos, Señor, de manera especial, que obres en su vida, que obres en su fe, que tu Espíritu Santo llegue a su corazón, que tu sangre preciosa, Señor, se encargue de limpiarles y de transformarles en una nueva criatura, en hacer de ellos una mujer, un hombre nuevo, que pueda vivir en tu presencia, no por un tiempo, sino por toda la eternidad. En el nombre poderoso